Mis amados hermanos, me da gusto poder compartir con ustedes una porción más de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama la Cena del Señor. Te pido que inclines tu rostro y oremos. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu palabra. Y te rogamos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo para poder expresar tu mensaje como tú lo dejaste a tu iglesia. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la Cena del Señor tiene que ver con las ordenanzas. Y el tema de las ordenanzas es un área de la teología cristiana que ha provocado mucha controversia y en el que ha habido muy poco acuerdo entre muchos cristianos. ¿Quiénes deben recibirlos? ¿Quiénes lo deben impartir? ¿Y cuándo debe de celebrarse? Algunos, aún entre los cristianos, le han llamado sacramentos. En la actualidad todavía sigue siendo así. Como lo indica su nombre, sacramento, se trata de algo que es sagrado y esa es la razón que está detrás de estos debates. Las controversias tienen que ver con el modo en que se administran las ordenanzas, quién puede participar y quién puede administrar estos. La gran mayoría de las iglesias cristianas identifican solo dos ordenanzas, el bautismo y la Cena del Señor, tal y como lo dejó escrito el Señor en su palabra. Hoy hablaremos de la Cena del Señor. Uno de los escritos más candentes de la Reforma Protestante fue el folleto de Martín Lutero, La cautividad babilónica de la Iglesia. En este folleto de Martín Lutero atacó el sistema romano de los sacramentos, llamándolos sacerdotalismo, debido a la creencia que la salvación se comunica por medio del sacerdocio, impartiendo los sacramentos señalados por la Iglesia Católica. A diferencia de la Iglesia romana, los reformadores enfatizaron dos ordenanzas, el bautismo y la Cena del Señor. En la opinión de los reformadores, estas son las ordenanzas que fueron instituidas implícitamente por el Señor Jesucristo, ordenadas a su iglesia para dar cumplimiento. En la Gran Comisión mandó a sus discípulos a bautizar a los que se unían por medio de la fe cristiana a la iglesia. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La forma utilizada al decir tomad, comed, bebed, id y haced discípulos, todo esto son palabras en imperativo, utilizando este modo imperativo y que nos hace ver que esto es una orden del Señor, por lo que en nuestra aceptación, estas son sus ordenanzas. Jesús claramente instituyó la celebración de la Cena del Señor en la última cena con sus discípulos, como lo podemos ver en Mateo 26, del 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, entremos en materia para ver específicamente la Cena del Señor. Punto número 1. La Pascua fue cambiada. Poco antes de su muerte, Jesús les pidió a sus discípulos que hicieran los arreglos para celebrar la Pascua por última vez en un lugar prestado, en un aposento alto. Cuando se reunieron, les dijo que había deseado mucho celebrar la Pascua con ellos por esta última vez. En Lucas 22, 14, 15 podemos leer, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?
Veamos la palabra Pascua. ¿Qué significa? Pascua es una palabra hebrea que dice Pesaj, y Pesaj significa salto. Esto es pasar por alto. La cena del Cordero era una festividad religiosa que los judíos celebran en la primera luna llena de primavera, en la que se reúnen para conmemorar la liberación de esclavitud de los hebreos de Egipto. En cada hogar se mataba y comía un cordero junto con especias amargas y pan sin levadura. ¿De dónde viene este festejo? Vayamos a Éxodo 12, versículos del 1 al 8, donde se describe esta Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Esto es la última plaga antes de la salida de Egipto. Éxodo 12:2. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. ¿Cuál es la señal para salvarse de este juicio de Dios? Éxodo 12, versículos 13 al 14. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. De acuerdo a este pasaje, ¿quiénes fueron salvados? Aquellos que la sangre del cordero fue la señal de obediencia cuando el Señor Jesús va a la cruz para pagar por nuestros pecados. Él toma nuestro lugar, siendo Él el cordero sin mancha, cordero inmolado ofrecido por nosotros, y nos libera de la esclavitud del pecado por medio de su sangre derramada en el madero, como señal de la liberación del juicio de Dios, y convirtiendo así al Señor Jesucristo en nuestra Pascua, la Pascua del cristiano. Por esto, la marca en los dinteles de nuestro corazón, el Señor pasará por alto nuestros pecados. Ahora, Cristo es nuestra Pascua. Por su sacrificio en la cruz, por nuestros pecados, son pasados por alto, ya que Él pagó el precio. Él es el Cordero de la Pascua. El madero es la cruz, y su sangre la señal de nuestra salvación, y las hierbas amargas son aquellas que causaron dolor y amargura al Señor Jesucristo, estando Él en la cruz, o sea, nuestros pecados. Punto número 2. Institución de la Cena del Señor. Ahí, en el aposento alto,
Al celebrar la Pascua, el Señor Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 22, 19 al 20, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derramará. Veamos los elementos de esta cena del Señor. El primero es el partimiento del pan. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y también compartió la copa, el segundo elemento. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Debido a que la muerte del Señor Jesucristo es el tema central para la fe cristiana, la celebración de la Cena del Señor es de gran importancia para cada uno de los creyentes. Los invitados a la Cena del Señor son aquellos que son sus verdaderos discípulos, los que han sido regenerados, que han sido justificados por Él y que no tomaron la Cena del Señor indignamente, ya que por Él somos dignos de tomarla. No por nosotros mismos, sino porque el Señor Jesucristo nos hace dignos para tomarla. Cada vez que la Cena del Señor es celebrada, la presencia del Señor está ahí espiritualmente y no físicamente como los católicos lo creen. Nosotros bien sabemos que los elementos de esta celebración son solo símbolos de lo que cada uno representa. El pan, por ejemplo, solo es pan y siempre lo será. Pero en esta celebración solemne representa el cuerpo del Señor que fue lacerado y colgado en el madero en sustitución por nuestros pecados. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El vino solo es vino y siempre lo será, pero aquí representa la sangre del Señor, que fue derramada por el perdón de nuestros pecados y por rescate de nosotros. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En cuanto a las veces que la Cena del Señor debe celebrarse, queda a consideración de cada iglesia. Cada domingo, una vez al mes o una vez al año. Lo que debemos recordar es que la Cena del Señor es una celebración solemne de la congregación que se hace en memoria del Señor, que es nuestra Pascua, y que cada vez que celebramos anunciamos la muerte y la resurrección de Cristo, y la iglesia deberá hacer esto hasta que Él venga por su iglesia. ¿Por qué cantamos un himno después de la celebración de la cena? Porque en Mateo 26:30 complementa esta información. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. También lo dice Marcos 14:26. La alabanza es también parte de esta celebración. Y antes de ir a orar al monte, cantaron un himno. Cuando Jesús instituyó la cena, también dijo en Lucas 22:18, no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Aquí vemos que la cena del Señor también nos hace pensar en el futuro, cuando nos sentaremos a la mesa del Señor en la fiesta de las bodas del Cordero. Al mismo tiempo, está el beneficio presente de recordar a Cristo resucitado en su mesa cada vez que participamos de la cena. Así que hay un beneficio presente, un memorial de los eventos pasados y la expectativa del futuro bendito que Dios nos ha prometido a su pueblo. Punto número 3. Tomar la cena indignamente. En 1 Corintios 11, versículos 27 al 29 dice,
De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Comer y beber la copa del Señor indignamente, comer y beber indignamente sin discernir el cuerpo del Señor trae consigo juicio. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La culpabilidad del cuerpo y de la sangre del Señor está sobre aquellos que no creen. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú no has sido perdonado por el Señor, tú aún sigues en la condenación de culpabilidad por el cuerpo y la sangre del Señor. Probarse a sí mismo nos lo explica Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia del Señor. Esto es, que analices si hay algún pecado que no hayas confesado aún y que por lo tanto no te ha sido perdonado, a fin de que ya no seas culpable y puedas ser aprobado al alcanzar misericordia, no juzgado por el cuerpo y la sangre del Señor, sino perdonado por este sacrificio del Señor Jesucristo. En conclusión, veamos los siguientes puntos. La cena del Señor es la celebración solemne, debe de celebrarse con solemnidad, con atención a lo que se está conmemorando. Es una celebración solemne de la congregación que conmemora para recordar la muerte y la resurrección del Señor y que en general se celebrará como sigue. Se pone una mesa que es conocida como la mesa de la comunión y que ya debe de estar servida cuando llega a la iglesia, tal como lo mandó el Señor Jesucristo por adelantado a sus apóstoles: vayan al aposento alto y preparen la Pascua. El tema de la predicación debe de ser alusivo a este evento a fin de que la iglesia recuerde el motivo de por qué se está celebrando. Los himnos deben de recordar el sacrificio del Señor y su obra redentora por cada uno de nosotros. Habrá unos minutos para la oración silenciosa a fin de que cada uno sea probado y ponerse a cuentas con el Señor y nos haga dignos de participar de esta cena, precisamente nuestro Señor. Los encargados, los diáconos encargados de repartir los elementos deberán asistir a la celebración con decoro de su aspecto personal y a cuentas en su situación espiritual. Los elementos serán repartidos con los participantes de la Cena del Señor solamente por los encargados. Nadie debe de ir a tomarlo de la mesa, sino que deben de esperar en su lugar a que se lo repartan los encargados de suministrar estos elementos. El ministro encargado de la celebración leerá 1 Corintios 11, 23 al 26 preferentemente, y esto lo hará pausadamente y los elementos serán tomados a la orden del texto bíblico. Los encargados recogerán las copas y se colocarán nuevamente en la mesa de comunión. Se concluirá como lo hizo el Señor y sus apóstoles, cantando un himno apropiado a la ocasión. Entonces, la cena del Señor debe de celebrarse solemnemente y con reverencia por la iglesia, porque es un memorial de lo que hizo el Señor y de lo que hará por nosotros, hasta que Él venga por su iglesia. Te pido que inclines tu rostro y oremos nuevamente al Señor. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por estas palabras tuyas que hemos extraído de tu palabra y que, Señor, nos recuerda el motivo de por qué instituiste la cena del Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón la disposición
de Padre bendito, acudir a esta cena siendo dignos, y siendo dignos porque ya pedimos perdón, porque nos hemos puesto a cuentas contigo y porque creemos en tu sacrificio, y que a través de estos elementos lo que hacemos es anunciar que tú viniste a este mundo, Señor, a ser nuestra Pascua, a marcar esos maderos con tu sangre, para que nosotros, creyendo en ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, podamos ser perdonados y ser hechos dignos de tomar la cena en tu presencia, Señor, porque tú nos hiciste dignos a través del perdón de nuestros pecados. Y que al mismo tiempo anunciamos que tú vendrás por segunda vez y vendrás por tu iglesia. Y te rogamos esto y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser solemnes durante estos eventos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.